Buenas tardes, mi nombre es Diego José Díaz Pérez, estudiante de la Escuela 46 eh, de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Voy a hablar un poquito de lo que es medición de presión. Entonces, la presión, para hablar de presión necesitamos reanalizar cada uno de los tipos de presión, como, como es la presión absoluta. La presión absoluta es la que se mide a partir de la presión cero de un vacío absoluto. La presión relativa es la presión mayor o menor a la presión atmosférica y es la presión medida con referencia a la presión atmosférica. Presión diferencial es la presión entre dos sistemas aislados. La presión relativa es una presión diferencial en la que la presión de referencia es la atmosférica. Y el vacío es la presión del estado de un gas menor a la presión atmosférica. El vacío también puede medirse con respecto al cero absoluto como una presión absoluta menor a la presión atmosférica. Bueno, continuando con respecto al tema, hay que conocer un poquito lo que son los instrumentos de presión. Los instrumentos de presión se clasifican en mecánicos, se dividen en elementos primarios de medida directa que miden presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y alta conocida, y por elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del fluido que lo contiene. También existen los barómetros cubeta, manómetros de tubo en U, manómetros de tubo inclinado, manómetros de toro pendular, manómetros de campana. Y bueno, estos son los que acabo de nombrar. Tubo, tubo bordón, el elemento espinal, helicoidal, diafragma y fuelles. Ahora, los neumáticos son instrumentos de medida que trabajan con aire comprimido. Se utilizan para la medición de diferentes, por diferencia de piezas en serie. Las principales características de estos instrumentos son para grandes exigencias en cuanto a presión, construcción robusta, manejo sencillo, independencia de ubicación del punto de medida y del indicador. Y se ve cómo está uno, se puede observar un instrumento. Los electromecánicos, al aplicar una diferencia de presión sobre las caras de un diafragma metálico, se produce una deformación. Si la deformación es pequeña, su valor es proporcional a la diferencia de presión aplicada. Mediante un sistema adecuado se puede medir la magnitud de la deformación y generar una señal eléctrica proporcional a su valor. En este principio están basados los transductores electromagnéticos, utilizados en medidas respiratorias. La diferencia fundamental entre los distintos tipos de transductores es el método empleado para detectar la deformación de una fragma. Existen manómetros de relutancia variable. El transductor de relutancia variable está basado en un diafragma metálico permeable magnéticamente situado entre dos bobinas. Cuando la presión en ambas caras es idéntica, la placa metálica está centrada entre los dos bobinas. Si se aplica una diferencia de presión al diafragma, se deforma y aproximándose a una bobina y alejándose a la otra. Y los transductores de capacitancia, en el elemento del sensor, los transductores de capacitancia, un diafragma metálico que actúa como una de las dos armaduras de un condensador plano. Las variaciones de presión deforman la placa metálica, modificando así la distancia entre armaduras y, en consecuencia, la capacidad del condensador. El acondicionador produce una tensión al transductor de reluctancia variable, proporcional a la diferencia de presión que actúa sobre las placas de elementos sensor. ¿Sí? Entonces, ahí, esta sería mi pequeña explicación referente a lo que es la medición de presión. Muchas gracias.